Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en el Salmo número 23 y como tenemos como costumbre vamos a leer el verso 3 de manera unánime a la voz de 3. 1, 2, 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Pastor Héctor, díganos una palabra de oración. Gracias, Señor, en esta mañana por las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Gracias por todo lo que tú has hecho hasta este tiempo del culto. Y ahora vamos a entrar a la meditación de tu palabra. Y seas tú hablándonos a cada uno de nosotros, Señor, por medio de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor. Enséñanos a que nosotros podamos recibir esta palabra, aplicarla, a vivir por ella, caminar por ella. Te damos gracias, maravilloso Dios, por todo lo que tú haces, lo que estás haciendo y lo que tú harás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Estamos poco a poco estudiando, meditando este salmo, que es un salmo muy conocido. Hemos visto que Jehová es nuestro pastor, es decir, que Él es el soberano, es decir, que Él es el que nos guarda, que nos cuida con ternura, con cariño. Hemos visto también que Él nos guiará o nos llevará junto a aguas de reposo, es decir, Él quiere que nosotros como cristianos aprendamos a descansar en Él. Hemos visto que Cristo es el pastor del rebaño, un rebaño que Él compró con su sangre. Y Él como buen pastor no solo dio su vida por sus ovejas, sino también que camina con ellas. Es decir, que las protege, las alimenta, las guía por sendas de justicia. Como decíamos anteriormente, Él quiere dirigir su vida, Él quiere pastorear su vida, pero quiere guiarnos por sendas de justicia. Esta expresión que usted encuentra aquí en el Salmo número 23 no se refiere únicamente a una obediencia externa a los mandatos de Dios. No se trata solamente de que usted cumpla con la ley de Dios porque está escrito. No. Es cierto que Jesús nos guía por un camino de obediencia, por un camino de rectitud. Pero estas sendas de justicia abarcan muchas cosas más. Esta senda de justicia se trata de que usted y yo permitamos que la palabra de Dios ingrese a nuestras vidas y toque hasta lo más profundo de nuestra alma. Es decir que cuando usted se deja guiar por el pastor, cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted medita, esta palabra va a afectar sus decisiones, va a afectar nuestras decisiones, va a afectar nuestras prioridades, va a afectar nuestros anhelos. Esta justicia de la que habla el salmista es una expresión que abarca toda y cada una de las áreas de nuestra vida. Es decir, que es tanto algo externo como interno. Una clase de justicia que nos toma por completo para que vivamos, para que pensemos, para que anhelemos. ¿Y de cómo? ¿De qué manera? Que anhelemos como Cristo, como Él que es justo. Que nosotros seamos justos de manera similar a como Cristo fue justo y como es justo. Porque el Dios al que servimos es un Dios justo, es un Dios de justicia. Esa debe ser nuestra meta, debe ser nuestro deseo. Ser guiados por el buen pastor por sendas
de justicia, hasta que la justicia de Dios se convierte en un tesoro, en un bien preciado, una virtud deseable, un adorno para el corazón, adorno de justicia. Dios quiere, y ese debe ser nuestro deseo, que seamos guiados por sendas de justicia, hasta que yo seamos como Cristo. De Cristo, ¿qué se dijo? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso dice el salmista en el Salmo número 45, verso 7. Has amado la justicia y ¿qué? Aborrecido la maldad. Dios quiere que nosotros amemos lo que Él ama y que aborrezcamos lo que Él aborrece. Por eso es que el cristiano tiene que apartarse ¿de qué? De la idolatría, de la hechicería, de las envidias, de las peleas, de la fornicación y toda inmoralidad sexual. El cristiano tiene que apartarse de toda cosa contraria a la palabra, de borracheras, porque nada de eso entrará en el reino de los cielos. Al fin y al cabo, esa es la justicia. Es la misma que Jesús logró por medio de su sacrificio y ahora es nuestra por la fe. Usted puede disfrutar de la justicia de Dios. Usted puede actuar en la justicia de Dios, pero eso es por fe. Como dice el profeta Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo andamos? ¿Cuáles son las motivaciones de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestros deseos? ¿Qué es lo que nos motiva a vivir en esta vida? Eso revela quiénes somos. A veces usted ve que hay gente que hace obras, pero a veces los motivos para dichas obras no son buenos, son motivos injustos. El Señor enseña en su palabra que cuando usted haga algo por alguien, lo haga sin esperar nada a cambio. Lo haga por ese amor, por esa bondad, por esa generosidad, por esa amabilidad, por esa gentileza que debe haber en nosotros. Hermanos, ¿cómo nos conducimos? Dios quiere que con cada acción de nuestra vida, que nuestro comportamiento, que nuestra conducta, que nuestras motivaciones revelen que Jehová es nuestro pastor y es quien nos guiará por sendas de justicia. Mire lo que nos dice brevemente. Este versículo lo he dividido en tres partes. Primeramente, ¿qué dice la primera expresión? Confortará mi alma. Y esto tiene que ver con el ministerio del pastor. Es decir, el servicio del pastor. Usted, si alguna vez ha cuidado ganado, usted sabe que aunque usted mañana va a sacar un fruto de la vaca, usted primeramente está para servir a la vaca, la lleva por aquí, a veces el animal ya no quiere estar en ese lugar, y usted dice, pero si recién la llevé, tiene que llevarlo a otro lugar. Está uno a la disposición del animal. No sé cómo será cuando el animal tiene que parir, dar a luz. Pero a veces he escuchado que a veces la persona tiene que estar allí porque a veces el animal que va a nacer, el ternero, está en mala posición. Y a veces uno tiene que desvelarse. Mire, aquí el salmista dice para sí, que el buen pastor confortará mi alma. ¿Qué significa esto de que el Señor nos conduzca por sendas de justicia? ¿Qué pasa con el ser humano sin Cristo?
¿Qué pasa cuando el hombre no ha tenido un encuentro con Cristo? El hombre está arruinado, está perdido, está condenado. Y esa es la razón de la primera venida de Cristo. Porque ¿para qué vino Cristo? La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre como la mujer, al arrepentirse, al volverse a Dios en su vida, entonces va a empezar un proceso de restauración. Cuando usted vino a Cristo, ¿cómo vino? ¿Vino todo bien? ¿Vino todo feliz? Vino destrozado. Tal vez vino con heridas en su corazón. Tal vez vino con una serie de problemas. Quiero decirle que más allá de sus problemas, usted tiene que venir a Cristo porque estaba o estuvo condenado. Esa es la razón por la que el pecador tiene que arrepentirse. Porque sin Cristo él está perdido. Por más de que haga buenas obras, tenga religión, tenga conocimiento de la Biblia. Pero si él no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador de manera sincera, el pecador está perdido. Pero ahora usted ha venido a Cristo. ¿Y qué pasa? Ahora usted es un hijo de Dios. Usted es un cristiano, es decir, es un seguidor de Cristo. Y todos los cristianos necesitamos ser restaurados. Todos. Podríamos decir a veces de vez en cuando. Pero yo creo que es en cada momento. Porque somos como ovejas. Y yo hablaba el día sábado pasado que la oveja es un animal que es necio. ¿Sí? No, ¿en qué sentido es necio, mi hermana? No estoy diciendo que el animal no se deja guiar, pero es un animal que fácil se extravía. Si usted no está allí, el animal ve alguna cosa, algo lo distrae y usted otra vez. Y más luego, si usted no está allí, otra vez vuelve a cumplir. No es que él aprendió la lección. Es un animal dócil, sí, pero es un animal que fácil se extravía. Es un animal que tiene sus deficiencias. Es un animal que no toma cualquier clase de agua. Él tiene que tomar una agua que está fresca, que está limpia de impurezas. Entonces, mire, a veces el animal se enreda con su mismo pelaje, se enreda, se metió tal vez en la cerca del vecino. Pasa eso. Sí. Y entonces por eso es que el pastor tiene que estar. ¿Y qué pasa si el animal se hiere? El pastor tiene que, como dice, la pone sobre sus hombros. La lleva, la cura. Eso hace el Señor Jesús con nosotros. Somos como ovejas y tenemos la tendencia de ¿qué? De apartarnos de Dios. Esto nos lleva a tener una actitud a veces empecinada, a veces terca. Muchas veces fácilmente nos extraviamos y muchas veces sufrimos enfermedades de carácter espiritual. No sé si es a la oveja, pero yo he visto a las vacas, que las vacas cada rato con su rabo están que se limpian las moscas. No sé si a las ovejas, parece que también a las ovejas, las moscas o otros animales se posan sobre ellas y a veces creo que dejan huevecillos y esto afecta. Entonces mire, tantas cosas. Mire, muchas veces usted y yo sufrimos enfermedades de carácter espiritual. No leemos la Biblia, no oramos, no congregamos y comenzamos poco a poco a caer en una pereza, en una tibieza espiritual. Ya no servimos con el amor que antes servimos. Por eso es que en Éfeso, la carta a Éfeso o en Apocalipsis, cuando usted lee el mensaje a las 7 iglesias, ¿cuál es la palabra que Dios le dice a la iglesia en Éfeso? Tengo contra ti una cosa. Has dejado tu primer amor.
Ayer fuimos invitados a un culto, en otra congregación, un culto de primicias. Las primicias significan lo que usted le da de manera primera, como algo primordial a Dios. Y es bueno que usted le sirva a Dios con sus diezmos, con sus ofrendas, es decir, en el área económica. Eso es muy bueno. Es bueno que usted le sirva al Señor con sus bienes. Pero usted le puede servir de toda esa manera al Señor. Pero si usted no le da con amor y de manera primordial, si el Señor no es su prioridad, de nada sirve. A veces el cristiano sirve a Dios, pero de costumbre. Cuando una persona se enamora por primera vez, esa persona ama sin esperar nada a cambio. Y cuando algo lo da, es como que si para él es una satisfacción dar. Si él le compra el mejor perfume que podía, él no le importa cuánto gastó en ese perfume. ¿Por qué? Porque es una manera de ¿qué? De demostrar amor. Es como aquella mujer que dice que tenía un frasco de alabastro. En aquellos tiempos, en los tiempos que se escribió la Biblia, se dice que el alabastro era un material costoso y que en ese material se ponía perfumes de la mejor calidad. Esta mujer compró ese perfume no para ella, no, sino para derramarlo de una sola ocasión a los pies de Jesús. Era una manera de mostrar amor. Hermanos, usted y yo tenemos que tener a Dios como el primer amor. Pero a veces dejamos de amar a Dios de esa manera. Entonces Dios tiene que tratar con nosotros. Porque Dios nos salva, pero también que nos restaura y también nos guarda. Y todo esto lo hace por gracia. Dios no quiere que usted se pierda. ¿Qué pasa cuando a veces nos empecinamos? A veces la oveja se la pone en el redil o se la pone junto a la demás y vuelve, está siendo empecinada. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Restaurarle el pastor. ¿Y cómo va a actuar el pastor? Utiliza la vara. Mire, y para hacer una vara, ¿qué hace el pastor? A veces él primeramente cavaba o sacaba un árbol joven, un pequeño arbolito, una pequeña mata. Y él podaba las raíces, dejaba en la madera un nudo, un mango, un poco más grande que su puño, y luego pasaba días puliéndolo. Y después, ¿qué hacía? Mire, ponía una pequeña púa, un pequeño clavo, un pequeño metal grueso en el extremo. A veces hasta practicaba utilizando esa vara, dando en un blanco determinado hasta convertirse en un experto. Pero ¿para qué utilizaba esa vara? Usaba para proteger a las ovejas. ¿De qué? De los animales salvajes. La Biblia habla acerca de un juez. No es tan conocido. Eso está creo que en el capítulo 5 o 3. Creo que es el capítulo 3 de Jueces. Este hombre se llamó Sangar. Y dice que Sangar en una ocasión peleó contra una gran cantidad de enemigos de Israel, filisteos. Y para eso él utilizó una aguijada de buey. Era un palo que en la punta tenía como una especie de clavo. Así utilizaban los pastores. No sé si hoy utilicen este tipo de vara, pero esta vara a veces para utilizarla en el animal, pero es especialmente para que los demás animales que a veces quieren venir a destruir el rebaño les sea como una protección. La Biblia dice que ella es como espada de dos filos.
Ella es la vara de la corrección para nosotros. Dios no quiere que usted se pierda. Dios no quiere que usted siga la corriente de este mundo. Y Dios muchas veces tendrá que utilizar su palabra como vara. Mire lo que nos dice Ezequiel capítulo 20. Usted manténgase ahí, el pastor Héctor que nos lea en Ezequiel 20, el verso 37. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Mire, os haré pasar por la vara, bajo la vara. Mire, Dios a veces tiene que hacer uso de la vara. Pero ahí da a entender que, vamos a decir, la vara era algo horizontal que estaba en el camino, estaba puesto en la vara y por ahí pasaba Por ahí la oveja. la oveja, por debajo. No saltaba, sino que Pasaba por debajo. mire, ¿Eso qué quiere decir? Es cuando usted, como oveja, se envanece, no quiere obedecer, entonces, se llena de orgullo, cuando usted más bien debe ser humilde, humillarse. pasar por bajo, Por- la vara, en este caso, la palabra. Mire, Dios a veces tiene que permitir algo en nuestra vida porque nos llenamos de orgullo. Es fácil llenarse de orgullo. Y Dios no quiere actuar de esa manera, pero tendrá que utilizar, a veces, como decir, golpear nuestro orgullo, desmenuzarnos para que usted y yo aprendamos a ser humildes. Le voy a leer lo que dice en Hebreos capítulo 12. Usted manténgase allí. Yo voy a leer desde el verso 11 hasta el verso 13. Es verdad, dice el escritor de Hebreos, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto, apacible de justicia. Mire, recuérdese, nos guiará por sendas de justicia. Pero a veces, ¿qué tendrá que hacer el pastor? Aplicar la disciplina. Pero después da fruto de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y luego dice el verso 12 y el verso 13: por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas, es decir, haced sendas de justicia para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Mire, el orgullo es una enfermedad espiritual. Usted es un cristiano y Dios comienza a bendecir su vida. A veces hay ministros que Dios los utiliza de manera poderosa. Ellos oran y los enfermos son sanados. Ellos ponen sus manos y las personas reciben un revestimiento del poder del Espíritu Santo. Hablan en lenguas. Ellos predican y las almas corren a los caminos del Señor. Pero todo lo que usted y yo hacemos no es por nosotros, es por la gracia que Dios derrama en nosotros. Y cuando Dios más lo utilice, usted lo que tiene que aprender a hacer es más humilde. Por eso es que, como leímos y como el pastor Héctor nos hizo ver, tenemos que pasar por o debajo de la vara. Y aquí el escritor de Hebreos nos dice que la disciplina, a veces Dios tiene que disciplinarnos y nadie le gusta. ¿Usted estaba feliz cuando su papá utilizaba la vara? Cuando le daba un solo latigazo, ¡ay, qué feliz! Mi papi me va a castigar. No, es verdad que ninguna disciplina al momento es causa de gozo, pero después da fruto. ¿Da fruto de qué? De justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y ahí hace un llamado, por lo cual levantar. Si usted ha sido disciplinado, tal vez Dios puso una enfermedad en su vida. Tal vez
no le está viendo bien en su economía porque no está sirviendo como Dios se merece. Pero entonces, no solamente se trata de, bueno, estoy recibiendo la disciplina del Señor. No, se trata de salir de esa enfermedad espiritual de la mano de Dios y ¿qué? Ser restaurados, ser levantados. Por lo cual levantad, ¿qué dice? Las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Para qué? Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Pero ¿qué hace también el pastor? Mire, él también hace uso de otra arma, el cayado. Esta es otra vara. Mire, a veces al cayado también se le llama la vara del pastor. Y él va a saber para qué va a utilizar la vara, para otra clase de oveja. No para aquella que es empecinada, sino para aquella que está ya un poco extraviada. La vara tiene como un gancho y con esa le coge del cuello, la jala. ¿Sí? ¿Se ha visto? La jala. Ayer veíamos que con cuerdas de amor el Señor nos atrae. No es a la fuerza, pero sí nos coge de aquí. Para que usted no se extravíe. Mire, igualmente, la vara, la anterior vara que veíamos la saca de un árbol pequeño, pero esta él cogía mayormente una rama de un árbol. La cortaba, la podaba. Mayormente cuando estaba verde, cuando estaba flexible, y la sumergía en agua. Y el pastor doblaba al extremo, formaba un gancho, lo amarraba. Cuando la madera se secaba, ya ese gancho ya no se podía enderezar. Y era el tamaño justo, ¿para qué? Para engancharlo alrededor del cuello de aquella oveja grande. O del cuerpo de un pequeño corderito. Porque como le decía, las ovejas fácilmente se dispersan. Así que el pastor usaba su cayado para mantener a las ovejas junto a él, para guiarlas. Y muchas veces tenía que mantener a las ovejas muy cerca, porque a veces andaban por bordes peligrosos y él las guiaba. A veces tenía que andar por un lugar muy estrecho, entonces el pastor la guiaba. Así hace el Señor, hermanos. Mire lo que nos dice en el Salmo 40, estamos en el Salmo 23, el Salmo 40. Avance unos pocos salmos más adelante, pero el Salmo 40 y luego retroceda al punto de partida. Pero el Salmo 40, el verso 2 dice así, es un pasaje muy conocido. Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peñas y enderezó mis pasos. Mire, a veces, no sé si aquí hay estos tipos de terreno, pero creo que en la costa sí hay lugares un poco pantanosos. A veces el animal no se da cuenta. También. Y ese pantano se produce cuando almacena agua y se va secando. Se va secando, ¿ya? Y a veces el animal no se da cuenta y él piensa que el terreno es firme y se hunde. Y el pastor tiene que estar, por eso es que la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan. Pero en especial contemplan ¿a quién? A su pueblo. Y él viene con la vara y ¿qué? Nos agarra. Para que usted y yo no nos hundamos en el lodo. Hermanos, así tiene que actuar el pastor. Por eso es que usted tiene que buscar siempre de Dios. Porque, hermano, es fácilmente extraviarse. Por eso es que el cristiano tiene que leer la Biblia, orar, congregarse. Porque hoy, hermanos, hay un sinnúmero de falsas enseñanzas que a veces son muy parecidas al mensaje bíblico, pero viene con un poco de levadura. Pareciera que el terreno es sólido, pero es un terreno pantanoso.
Pero cuando usted anda por la ley de Jehová, cuando usted anda a la luz de la lámpara, recuérdese que el otro año, y hasta al finalizar este año, hablábamos acerca de la ley de Jehová, de la perfecta ley de Jehová, y hablábamos de que la ley de Jehová es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. ¿Para qué? Para que usted no se extravíe, para que usted no caiga en una doctrina de error, para que usted no sea engañado. ¿Qué más hace el pastor? Hace uso de otro instrumento, el aceite. Por eso es que más adelante dice, unges mi cabeza con aceite. Ahora, el aceite mayormente lo utilizaba para restaurar a aquella oveja que estaba enferma. El pastor traía a sus ovejas al redil, una por una, llamándolas por su nombre. Las examinaba cuidadosamente para que no tuvieran espinas, moretones, costras o heridas abiertas. Pero cuando él veía esto, tal vez una herida abierta, ¿qué hacía? Les aplicaba aceite curativo, un calmante para detener la infección y sanarla. Hoy ya tal vez no se haga uso solamente del aceite, sino de cuántas cosas más. Yo no sé si hay vacunas para las ovejas, yo no sé cómo sea, pero mire, hoy con la ciencia que ha aumentado, a veces hay pomadas, hay ungüentos, hay diferentes tipos de medicamentos. A veces hasta a los animales se les da pastillas. Entonces el pastor, de eso se trata, que confortará nuestra alma. Ese es el ministerio, ese es el trabajo del pastor. El que está haciendo, hemos visto tres cosas, mire, primeramente restaura aquella empecinada, hace uso de la vara. También restaura a la oveja extraviada, hace uso del cayado, aquella vara que tiene ese gancho. Y también restaura a la oveja enferma, hace uso del aceite. El aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Pero ¿qué más nos dice el salmista? Mire, volvamos al Salmo 23. En el verso 3 dice, confortará mi alma. Luego dice, me guiará por sendas de justicia. El ministerio del pastor es restaurar. Pero ahora hay que hacer una cosa, usted y yo como oveja. Tenemos que, como ya leímos, estar bajo la vara. Eso está hablando acerca de que tenemos que obedecer el mando del pastor. Porque ¿quién es el que nos guía? Es el pastor, no nosotros. Por eso es que en Hebreos hay una palabra que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando Jesús nos restaura, no ha terminado su labor. Él nos restaura para nuevamente ¿qué? Dirigirnos, para nuevamente guiarnos en el camino correcto. El problema con muchos de nosotros es que queremos detenernos con la restauración. Bueno, ya Dios, el Señor me libró de los problemas, ya está todo bien. No, Dios quiere algo más. Él quiere que avancemos por sendas de justicia. Quiere que avancemos a la justicia. Quiere que usted y yo seamos hombres correctos, hombres y mujeres correctos, siervos y siervas de Dios correctos. Quiere que nuestra conducta sea restaurada. Si solo somos restaurados externamente o una parte de nuestra vida, ¿qué va a pasar dentro de poco? Dentro de poco tiempo usted y yo vamos a retroceder. ¿A qué? A la misma condición antigua. Por eso, si usted está hoy en los caminos del Señor, ¿qué es lo que ahora tiene que hacer? Dejarse guiar. En otras palabras, tiene que aprender a caminar con Dios. Tiene que crecer en el conocimiento y en la gracia de Dios. Crecer en el Espíritu.
desarrollarse como un cristiano. Tiene que también usted decir, aquí estoy dispuesto a servir en la obra del Señor. No solamente en la área económica, no solamente congregándome, no solamente leyendo, sino también tengo que dar tiempo en mi casa para orar, leer, pero también tiempo para servir como un instrumento dentro de la iglesia, para ayudar en el evangelismo, para ayudar en una oración, para estar dispuesto para un ayuno, para estar dispuesto para un aire libre. Dios quiere que usted crezca, que avancemos. Es importante que las ovejas se mantengan cerca del pastor. ¿Para qué? Para que usted lo pueda observar, para que usted lo pueda escuchar y para que sobre todo lo pueda obedecer. Porque eso es lo que el Señor Jesús nos dice. Yo le voy a leer lo que dice en San Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mire, recuerde que el pastor, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Yo las conozco. Él conoce su necesidad. Hermanos, Dios conoce la necesidad de esta obra. Dios conoce nuestras necesidades, que se acerca el día de pago y ya no tenemos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Seguir avanzando, porque sabemos que el Señor es el que suple todas nuestras necesidades. No tenemos que titubear, no tenemos que dejarnos que el afán nos quite el deseo de servir. Recuerde que el pastor conoce sus necesidades. No es deber o responsabilidad de la oveja el cuestionar, sino el deber de nosotros, ¿qué es? Seguir, obedecer, porque el pastor es quien nos guiará por senda de justicia. Por lo tanto, ¿qué se requiere? Que nos sometamos al mando del buen pastor. Si el Señor dice, humíllate, humíllese. Si el Señor dice, esfuércese, esfuérzase. Si el Señor dice, aprende a dar, aprenda a dar. Si el Señor le dice, aprende a perdonar, aprenda a perdonar. Por más difícil que sea. Si el Señor nos dice por su palabra, aléjate de esas amistades, aléjese de esas amistades, de esas conversaciones, de esas costumbres. Por último, mírelo cómo termina. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Y luego mire, ¿por qué él hace todo esto? Por amor de su nombre. Y uno puede decir, el Señor entonces está buscando el propio bien de él. Lo hace para la gloria de él. ¿Es porque es orgulloso? No. Sino porque Él es un Dios majestuoso. Yo no sé si usted alguna vez ha visto, creo que hace unos años atrás se transmitió la coronación del nuevo rey de Inglaterra, Carlos. Y usted no sé si ha visto un matrimonio real o algo que tenga que ver con la realeza, pero hay un protocolo. El rey o el príncipe o cualquiera que forme parte de la realeza, él no puede vestirse como le dé la gana. Él tiene que llevar una ropa de acuerdo a su dignidad. El Señor es digno de toda gloria, porque en Él reposa toda la gloria, toda la majestad, toda la alabanza es para Dios. Y Dios lo hace por amor de su nombre. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es la que nos produce verdadera bienestar, felicidad a nosotros. Mire, si no hubiera la gloria del sol, no habría vida en la tierra. Y es por la majestad de Dios, por el poder de Dios, es que nosotros vivimos. Dios es el que nos sostiene, hermano.
Uno va a decir, es por el sol, pero ¿quién sostiene el sol? ¿Quién sostiene la creación? ¿Quién sostiene las galaxias y el universo entero? Es Dios. Entonces, por amor de su nombre, el nombre del buen pastor es juzgado por el comportamiento, por la condición, por el bienestar de sus ovejas. Analice. Si usted llegara a un lugar y ahí le dicen, mire, ahí está aquel pastor. Ese pastor cuida de 100 ovejas y usted se pone a ver a las ovejas y le encuentra a una enferma, a la otra que está cojeando, a la otra que está, que parece que se ha enredado por allí, y una por aquí, otra por acá, y se da cuenta que está desnutrida aquella oveja. ¿Qué le va a decir? Ese pastor no cuida de las ovejas. Le importa poco el rebaño. Y Dios nos guarda, nos conforta, pero por amor del Señor, por amor de su nombre. Dios ha conectado su nombre y su gloria con el caminar, con la conducta de su pueblo. Es el respeto que tengo por el honor y por la gloria de ese maravilloso nombre lo que debe hacer que usted y que yo queramos seguir a Jesucristo, a Jehová, como nuestro pastor. Dice que Él se humilló hasta lo sumo, pero dice que ahora se le ha dado un nombre que sobre todo nombre. Pablo le dice a Timoteo, yo voy a leer lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, el verso 19 dice así: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mire, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad. Mire, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Y por qué debemos apartarnos de toda iniquidad? Porque Dios es santo. Y Dios desea un pueblo santo, un rebaño santo, ovejas dóciles. 2 de Timoteo 2:19. Dios quiere un pueblo que lo represente. Por eso es que Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar que la gracia de Dios le proporcione un nuevo comienzo. En otras palabras, deje que Dios lo restaure. Deje que su guía le dé una nueva dirección. Déjese dirigir por el mando del pastor. Deje que su gloria le dé la determinación de nunca deshonrar el nombre de Dios. No debemos deshonrar el nombre de Dios por la grandeza del nombre de Dios, porque el nombre de Dios es incomparable, es un nombre que es digno de toda reverencia. Para terminar este mensaje, Dios nos cuida como un pastor, y el tierno cuidado del pastor descrito en este versículo. Mire, solamente hemos visto un versículo que dice: confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. ¿Qué nos presenta este versículo? Presenta que el efecto deseado en el alma de David fue real. Él pudo sentir que el Señor lo confortó, que el Señor lo restauró, que el Señor lo ha guardado. Lo había guardado. Lo que le pasó a David fue algo real. Su vida fue restaurada. ¿En qué lugar? En los delicados pastos, en las aguas de reposo a donde el pastor lo llevó. Porque el pastor era quien guiaba las ovejas. Estas no necesitan saber dónde están los delicados pastos. Lo que necesitan saber
es donde está el pastor. El Señor guió a David hacia lo que él necesitaba. Cuando usted y yo nos dejamos dirigir por el Señor, sabemos que su liderazgo, que su mando, que las órdenes de Dios van a traer consolación, van a traer restauración y van a guiarnos a lugares de justicia. La dirección de Dios sobre el rey David, sobre aquel pastor de ovejas, pastor de Israel, tenía un aspecto moral. Uno de los grandes problemas de David parece que fue en el área moral, en el área sexual. Y Dios tuvo que tratar con David. ¿Hasta qué? Hasta que lo enderezó. El pastor guía a las ovejas con una visión general que da crédito a la gloria del propio nombre del pastor. Por eso deje que el pastor ejerza ¿qué? Primeramente su ministerio, su mando y su majestad sobre su vida. Y así usted, así yo, así las ovejas del rebaño del Señor, así la iglesia podrá descansar junto a aguas de reposo, podrá ser restaurada, pues el buen pastor es quien nos guía o quien nos guiará por sendas de justicia. Amén.